entraron los hijos de mi madre y me gritaron de todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estabas haciendo? Flojo. No puedes moverte. Ambos, quitándose sus carpetas, las arrojaron al suelo. Pilar, que así se llamaba la hija de mi madre, me ordenó: recoge nuestras carpetas y llévalas a nuestros cuartos, pero enseguida, no es para mañana. Vamos a avisarle al papá y te haremos botar de la casa. ¿Por qué no te vas a tu pueblo? Como me advirtieron, se quejaron a su padre por mi tardanza en el patio, dijeron que yo era lento, que no les obedecía. Don Melitón, después de abrazarles y darles besos en sus mejillas, clavó su mirada en mi rostro y luego se los llevó al comedor. Me quedé 1 hora y media sentado en la grada esperando que me llamen para el almuerzo. Reían a carcajadas y la vista me traicionaba porque me daba la vuelta a observar por la ventana. A cada momento mi madre abrazaba a su esposo sin darme importancia, como si fuera invisible. Almorzaron en familia, me dolía mucho la soledad mientras mis labios se secaban y el hambre me mataba, me volvía a arrepentir de haberme quedado en aquella casa. Terminaron de almorzar y se fueron a hacer su siesta en sus respectivos cuartos. Solo Lupita me llamó: pasa, Salvador. Almorzamos en la cocina y en ese momento apareció mi madre para decirme: después de almorzar descansarás en el cuarto que está al frente. A las 7 debes entrar a ayudar en la panadería. Después de almorzar, Lupita me llevó a un cuarto más pequeño que el primero, solo entraba una cama. Me di cuenta de que era el castigo que solicitó don Melitón. Lupita trató de distraerme y aprovechó para decirme que me parecía a mi madre. Su comentario me incomodó porque yo me sentía más ajeno con esa familia, pero no le dije nada y ella se marchó para preparar la cena. Quedé solo y tibo entre aquellas paredes de ladrillos. Traté de dormir unas cuantas horas, pero no tenía sueño. Lupita regresó con un plato, ocultándolo debajo de su mandil, el mismo que contenía un trozo de carne cocida. Al mismo tiempo me advirtió: Salvador, ten mucho cuidado, que nadie vea este plato. Cuando termines lo guardarás bajo tu colchón, yo vendré a buscarlo. Chao. A las 7 de la noche ya estaba ayudando en la panadería. Don Narciso era el maestro y organizaba a todos para que los panes salgan en hora y limpios. Me asignó mi primera tarea: tenía que limpiar las bandejas y untarlas con manteca, mientras que Mateo, Fermín y Luciano preparaban la masa. Al otro extremo Willy controlaba los hornos de ladrillos hasta que lleguen a la temperatura adecuada. Mientras tanto, y tratando de no ser visto, comía poco a poco el pedazo de carne que llevé en mi bolsillo del pantalón. Luego escuché la voz de Lupita y me alegré cuando dijo: a cenar. Todos dejamos de hacer, recogimos nuestros platos y comimos apresuradamente sin hacer ningún comentario. Después continuamos con nuestras tareas, ayudé a acomodar la masa. Más tarde vi cómo sacaban del horno los primeros panes y entre esos estaban 6 muy especiales. Eran para la medianoche. Nos servimos acompañados de un café. Al amanecer quedé profundamente dormido. Me despertaron a las 6 de la mañana a.m. para distribuir pan a las tiendas. Llegó el cumpleaños de Lucas, el hijo de mi madre. Por la mañana se sirvieron su chocolate con torta, como siempre solo ellos. Durante la mañana, mientras ayudaba en la cocina a pelar las papas y Lupita preparaba la carne, escuché una pregunta que me estremeció: Mami, ¿qué es Salvador de ti? Mi madre por unos segundos se quedó callada y luego les respondió: solo es un conocido. Lucas insistió con su pregunta: ¿por qué se parece a ti, mami? Molesta contestó mi madre: basta de preguntas. Para satisfacer la curiosidad de sus hijos, don Melitón les dijo: es un niño huérfano. Al oír esas palabras me dieron ganas de salir corriendo y regresar a mi pueblo. Desde ese momento sus 2 hijos empezaron a burlarse. Lucas era agresivo y no perdía la oportunidad de patearme o empujarme. Pilar, con una voz fría, me decía: el huerfanito. El pequeño panaderito. A pesar de mi corta edad los consideré ignorantes cargados de plata. Así los meses pasaron y mi paciencia se acababa para sus 2 hijos.
Recuerdo que un fin de semana Pilar me vio comer de ocultas un pan e inmediatamente corrió a donde su padre para avisarle. Sin perder tiempo don Melitón, muy furioso, me buscó y bruscamente me agarró del rostro para decirme, imbécil, abre la boca. Te pasas todo el tiempo tragando pan. Descargó su cólera con una bofetada sobre mi rostro dejándome ensangrentado y atontado por varios segundos, luego recibí 2 patadas en mis piernas que me dejaron adormecido sin saber qué hacer. Mis lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, no por el dolor de los golpes sino por la humillación que me hizo pasar en ese momento delante de sus hijos porque ellos brincaban, aplaudían y se rían. Don Melitón continuó con sus gritos. La próxima vez que sepa que has comido pan, te voy a castigar con látigo hasta que brote la sangre por tu espalda para que aprendas a no levantar pan sin permiso. Se alejó y continuó leyendo el periódico, mientras mi rebeldía estaba a punto de explotar. De pronto vi un pequeño macetero de arcilla, sin pensarlo levanté y lo lancé en su cabeza. Enseguida se escuchó un grito, allí, mi cabeza. Vi cómo su rostro se empapaba de sangre, entonces me di cuenta de que debía escapar hacia la calle para estar más seguro. No tardó en salir por mi detrás tratando de atraparme, mientras gritaba, hijo de... Te voy a destrozar. Cuando estuve a buena distancia me di la vuelta. Escuchaba sus amenazas tembloroso, mi madre estaba en la puerta observando y no me defendió. Por eso, antes de retirarme, les dije, explotadores de niños. Punto. Es cierto señora, soy huérfano. Mi madre murió cuando nací. Luego grité, Melitón, si eres hombre ven, vamos a pelear como hombres. Sin pensar ni un instante como un toro bravo corrió para golpearme. Entonces comprendí que era mayor y podía lastimarme, por eso decidí escapar para no ser atrapado, corrí todo lo que pude sin rumbo hasta sentirme a salvo, me sentí libre fuera de esa casa, se quedaron mis documentos y mi libreta de la escuela con Lupita, pero volvería otro día para reclamar mis objetos. Esa tarde ambulé por las calles sin saber qué hacer, el hambre era insoportable, me tenté a robar pan de los puestos de venta, pero me puse a pensar en las consecuencias de ser encerrado en las celdas policiales y mi futuro se iba a manchar. Recordé que había un mercado de nombre Fermín López y me dirigí allí con la esperanza de que las cosas iban a mejorar. Llegué al sector de comidas. Los pobres, muy contentos, se servían un plato de cena después de haber trabajado todo el día. Sentado en el piso me quedé a observar cómo una de las vendedoras atendía a sus clientes. Cuando se dio cuenta me dijo, chico, ¿qué te vas a servir? Me agaché y mirando al piso le respondí, no tengo dinero. Levantó su cucharón y me amenazó, vaya a trabajar o llamo a la policía. Me retiré avergonzado, humillado, sin mencionar ni una palabra, con mis ojos llorosos me tragué mi tristeza sin saber qué hacer, se aproximaba la noche y me preguntaba dónde podía quedarme. Pasaría la noche en la calle. Solo. No me quedó otra opción y tuve que regresar a la casa de mi madre dispuesto a soportar el castigo que me daría don Melitón. Con mucho miedo me acerqué a su casa pero cuando intenté golpear la puerta me puse a pensar en el látigo que tenía colgado tras la puerta de su dormitorio y seguramente, de todos modos me iba a echar a la calle. ¿Qué ganaría? Sin saber la respuesta decidí esperar sentado en una grada frente a la casa de mi madre, la noche avanzaba, los pocos vehículos iluminaban las calles, pasaron las horas, las calles quedaron desiertas y el sueño me vencía y de pronto vi a 2 hombres en estado de ebriedad. Al verme se aproximaron para decirme, chico, tu madre nos envió para que te llevemos a tu casa. Comencé a temblar de frío y de miedo porque sabía que ellos mentían. Insistieron para convencerme y por último uno de ellos sacó un clavo puntiagudo para amenazarme y ordenarme, quítate los calzados y el saco. Tuve que fingir como si tratara de sacarme los calzados, aproveché un pequeño descuido de ellos y salí corriendo sin rumbo. Estos 2 hombres no se quedaron conformes, empezaron a perseguirme, pero con mi velocidad de niño pude alejarme hasta que llegué a un lugar muy oscuro y me oculté por varios minutos.
Sentado esperé hasta sentirme seguro de que no había peligro, quedé desorientado y después decidí buscar un lugar para pasar la noche, hallé un montón de paja que servía para hacer colchones, apresurado hice un hueco y me introduje como un topo. Allí dormí caliente durante 2 semanas y para el día conseguí un trabajo.